Muy buenos días, saludamos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb, a todas las personas que llegan a nuestros canales de predicación, a nuestras páginas de YouTube, al blog, al Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. El día de hoy traemos una predicación que tiene como título El alto costo de la redención. El altísimo costo de la redención. El versículo soporte o base de esta predicación se encuentra en Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro, vamos a ir a la palabra, perdón, y vamos a buscar Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Iglesia, la obra monumental de salvación, ideada por el Padre, ejecutada por el Hijo y llevada a cabo a través del poder majestuoso del Espíritu Santo, es el precio sin igual de lo cual gozamos nosotros, los redimidos, los que fuimos rescatados de las cadenas de opresión y de pecado que nos ataban a las obras de la carne de este mundo. Los hijos de Dios, por medio de la poderosa sangre de Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud, de maldiciones que fueron traídas por nuestros ancestros. Cuando hablamos de ancestros, hablamos es de nuestra ascendencia, es decir, de nuestros antecesores, ¿no? Hablamos de nuestros antepasados, tales como los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los quintoabuelos, bueno, en fin, estamos hablando de nuestra generación, es decir, de nuestra ascendencia. Pero fuimos liberados de esa esclavitud, hemos sido liberados de todo tipo de tradiciones religiosas, de influencias negativas que trajeron nuestros malos hábitos en la vieja vida, y fuimos levantados con gloria y potestad, direccionados a los lugares más maravillosos en el cielo. Vamos a ir a la palabra de Efesios 2, 4, 7. Efesios 2, 4, 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo aquí este texto de Efesios, en el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos sentados, o deberíamos, o debiéramos estar sentados en esos lugares celestiales, conociendo y gozando de las riquezas y grandezas del reino de Dios. Sin embargo, como hemos resaltado también en la predicación anterior, muchos de los que se dicen cristianos o muchos de los que nos llamamos cristianos, estamos solamente en ese primer nivel o escasamente en el segundo nivel, pero no hemos llegado ni siquiera a reconocer y a probar las grandezas que el Señor tiene en ese tercer y cuarto nivel. Comprendamos que el reino de Dios o reino de los cielos está siendo revelado para nosotros.
que el verdadero conocimiento de este reino está llegando a esta generación. A esta descendencia el Señor está y estará revelando de manera progresiva lo que es su verdadero reino. Somos ciudadanos del cielo, vivimos en la tierra, pero paulatinamente el Todopoderoso irá adentrándonos en estos caminos celestiales, irá mostrándonos cada vez más su gobierno celestial. Ese gobierno celestial, gobierno de Dios, gobierno del reino, sobre este gobierno terrenal. El conocimiento divino que nos brinda el alto precio de la redención hace doblegar toda nuestra naturaleza humana ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La sangre poderosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder de transformar nuestra existencia, al punto de reconocer que Él es el alto y el sublime, el único y sabio Dios que gobierna toda su creación con la diestra de su poder. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, vemos cómo la relación con Dios estaba supeditada, o esta relación estaba sometida a ciertos principios ceremoniales. Estos principios ceremoniales de ceremonias que se hacían eran de obligatoria ejecución. Es decir, que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, esa nación santa o el pueblo que Él escogió para darse a conocer, Israel, este pueblo precisaba de manera obligatoria cumplir con ciertos requisitos de dar muerte a animales para el perdón de sus pecados. Fijémonos, iglesia, que la comunicación, el vínculo o la comunión con Dios el Padre estaba quebrado o estaba fracturado o roto desde el pecado de nuestros primeros padres. En el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, los auténticos seguidores de Cristo gozamos de la maravillosa libertad que nos reporta el Cordero de Dios. Este Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, ofrecido por el Padre como víctima, en sacrificio por los pecados y transgresiones de los hombres. Es decir, por sus pecados, los suyos, por los míos y por los de todo el mundo. Fijémonos, amada iglesia, que este Cordero de Dios fue ofrecido como semejanza del Cordero que era sacrificado por los pecados de las personas en el mundo antiguo, o en el Antiguo Pacto, o en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera, este Cordero fue sacrificado por las transgresiones y pecados que nosotros llegásemos a cometer. Es decir, por las faltas que nosotros cometimos, las que cometemos y las que vamos a cometer. Es ahora, en el nuevo pacto, que vivimos por gracia y misericordia. Es ahora que debemos asirnos, cogernos de la mano del gran yo soy, de liberar nuestra conciencia a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahora que debemos acercarnos a la luz y entender estas impresionantes verdades del Evangelio del Reino. Veamos lo que nos dice la Escritura en Juan 3:16 al 21. Juan 3:16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escuchemos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Iglesia, en consonancia con esto, vemos que para la liberación o rescate de nuestra vana manera de vivir, que nos habla el versículo soporte de esta predicación, Dios el Padre no pagó ni con oro ni con plata, cosas que en este mundo pierden su valor, sino que pagó con la preciosa sangre de Cristo, cuando Él, el Señor Jesucristo, fue ofrecido como un holocausto para el perdón de los pecados y transgresiones de todos los que en Él creen, de todos los que en Él creen, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Fíjate, la trascendencia que tuvo esa obra redentora del Señor Jesucristo. Dios está haciendo un llamamiento a su pueblo escogido, está llamando a su pueblo escogido, a su santa nación, a su iglesia de reino. Estamos siendo llamados a vivir una vida santa. Ahora, santo, eso es una palabra que tiene un significado como de apartado, o sea, ser diferente, ser apartado para Dios, es ser diferente ante el mundo. Llevar una vida apartada para Él, una vida de reflexión diaria respecto a la integridad de nuestras almas y de nuestros espíritus. Eso tiene que ser a diario, una reflexión acerca de cómo estamos nosotros frente a Dios. Dios está llamándonos todos los días a salir de la ignorancia espiritual, pero ¿cómo vamos a salir de esa ignorancia si ni siquiera leemos su palabra? Dios nos está llamando a salir, a brillar, a salir de esa ignorancia espiritual por medio de la lectura de su palabra. Nos está llevando por caminos de arrepentimiento, de perseverancia, de esperanza, de renovación espiritual, de buena conducta, y nos impulsa cada día más a la santidad en Él. Es por eso que el precio de la redención debe ser entendido como la más grandiosa, espectacular e inmensa muestra de amor de Dios por los que vendrían a convertirse en sus hijos. Por los que vendrían a convertirse en sus hijos. ¿Por qué yo digo vendrían a convertirse? Porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente adquieren esta facultad las personas que lo han recibido y creen en su nombre. Y a esto se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso nos lo dice en Juan 1:12. Entonces ya nos damos cuenta de que no todos somos hijos de Dios, sino solamente los que lo han aceptado, los que han creído en su nombre, los que lo han recibido. El Cordero de Dios, que fue inmolado por los pecados del mundo, está vivo. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
procurando traer liberación sobre su pueblo escogido y dirigiéndonos en completa armonía hacia el Padre, haciéndonos victoriosos, triunfadores y conquistadores de su reino de paz y de amor. Vamos al libro de Romanos. Romanos está en el Nuevo Testamento. Es la primera carta que el apóstol Pablo, la registraron en la Biblia como la primera carta que escribió Pablo. Romanos 8, 28, y vamos a leer hasta el 34 o 39. Romanos 28, 34 al 39. Dice: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Fíjate esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, debemos mantenernos en esa esperanza viva, en esa esperanza eterna. Las riquezas de la gracia, fíjate que las riquezas de la gracia, dadas como un favor para nosotros. Gracia quiere decir eso, un favor no merecido, un favor que no merecemos. Por eso cuando tú le das las gracias a alguien, le estás diciendo gracias porque no merezco este favor. Bueno, es una forma como humilde de expresar ese agradecimiento. Gracias. Las riquezas de la gracia, dadas como un favor para nosotros, de parte de Dios, son las que nos mantienen activos en el mundo espiritual. Estas riquezas de la gracia producen en nosotros los frutos de justicia. En esta iglesia se ha predicado mucho acerca de esos frutos de justicia que son los frutos del Espíritu Santo, que son 9. Entre ellos está el amor, está la paciencia, la mansedumbre, está la humildad, está el dominio propio. Entonces, esas riquezas de la gracia producen en nosotros esos frutos de justicia. Son las que nos llevan de victoria en victoria. Esas riquezas de la gracia son las que nos llevan de victoria en victoria, en medio de las pruebas y dificultades que se nos presentan en esta existencia. En esta existencia, o como diría el rey Salomón en su libro, ese libro de sabiduría que escribió, que se llama el libro del Eclesiastés, como diría el rey Salomón:
debajo del sol. Esta expresión se utiliza en este libro queriendo decir que nosotros estamos en esta existencia, es decir, en esta tierra, y que estamos nosotros supeditados a vivir una cantidad de cosas negativas, de sufrimientos, de tribulaciones, de problemáticas, ¿no? O sea, debajo del sol. Un consejo aquí, hago un paréntesis para las personas que leen este libro del Eclesiastés, porque muchos dicen, incluso yo también cuando lo leía decía, pero Dios mío, ¿qué está diciendo aquí? Y fíjate que sí, en los 12 o 14 capítulos que tiene este libro, aparentemente pareciera que no fuera escrito por Dios, ¿no? Si el Señor permitió que quedara plasmado esto aquí, porque son las cosas que pasan en la tierra. O sea, debemos colocarnos en la posición de que el Espíritu Santo está hablando a través de este profeta, es de las cosas que pasan aquí en la tierra, diciendo que todo es vanidad de vanidades. Bien, esas eran las riquezas de la gracia. Ahora vamos a tocar un poquito lo que es la herencia espiritual. Esta herencia espiritual proviene directamente de Dios, obviamente, del Padre de las luces, del Altísimo. Por lo tanto, esta herencia espiritual es incorruptible, íntegra, recta, limpia, es incontaminada. Esta herencia espiritual a la que tuvimos acceso por el Señor Jesucristo es imperecedera, eterna e inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros, los que creemos en su obra redentora, los que creemos en su obra libertadora para la salvación de nuestras almas. Somos herederos de Dios, esa herencia espiritual la tenemos nosotros. Por esta heredad tenemos atribuciones de hijos, tenemos un hogar y una ciudadanía celestial, tenemos cosas eternas, tenemos cosas de naturaleza eterna y perdurables dentro de nuestra naturaleza humana y espiritual. Naturaleza que es semejante a la de Dios, imagínate. Imagínense, tenemos algo de la naturaleza de Dios. Qué importantísimo, qué clave es esto. Recordamos que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, y eso lo encontramos en la palabra en Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A su imagen, o sea, imagen de Dios, dice. Hermanos y hermanas, como hijos debemos estar fundamentados en el primero y principal cimiento de la iglesia del Altísimo sobre la tierra, el Señor Jesucristo, que es la piedra viva de este cuerpo espiritual, que es la piedra angular de este templo espiritual. Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, nos hará competentes y justos en su reino de luz. Nos librará de la tentación y el pecado, Él lo ha prometido en su palabra. De los deseos carnales que batallan contra el alma. Estará con nosotros en medio de las pruebas, ansiedades y sufrimientos, y nos confirmará como hijos dignos de su excelsa obra de rescate, de su grandiosa obra de redención. El único que pudo realizar y concluir esta monumental obra de redención, de liberación, es una obra de redención, es una obra libertadora. El único que pudo concluir esta obra es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre. La misión de Cristo como Salvador sobre los pecados de la humanidad
Es la obra póstuma del amor de Dios sobre su pueblo, sobre la humanidad, sobre su pueblo. Ninguna otra persona sobre la tierra o el cielo, en la esfera visible e invisible, o en el ámbito espiritual o natural, podría haber logrado lo que el Cordero de Dios conquistó para nosotros. Cuando Jesucristo caminó sobre la tierra hace aproximadamente 2000 años, Él lo hizo como 100% hombre y 100% Dios. Él, como Dios, se hizo carne y con su muerte y resurrección adquirió para nosotros la salvación por medio de nuestra fe. Porque yo digo por medio de nuestra fe, porque por la fe nosotros somos salvos. Recordemos, iglesia, que eso es lo que dice la Biblia, que somos salvos por fe. Somos salvos primeramente por creer en la obra de la cruz. Somos creyentes en Cristo como nuestro único Salvador. Andamos y nos movemos en las verdades escritas en el Evangelio de Salvación. Y esperamos que en nuestro caminar de justicia Dios nos muestre cosas secretas y los grandes misterios de su reino. Estamos hablando de grandes misterios que están siendo revelados al mundo. Si ustedes se acuerdan, en la predicación pasada hablábamos acerca de grandes ministerios que están siendo levantados. Ministerios proféticos y apostólicos que están trayendo grandes verdades e iluminación de la revelación que está en la palabra de Dios. Nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo en esta generación que según la escatología bíblica, hemos dicho en este canal que escatología bíblica es el mismo estudio acerca de las profecías, de las cosas relacionadas con el tiempo del fin, que están en la Biblia. Esta generación está ajustándose y preparándose para ser la generación que comprenderá el acontecer de las grandes calamidades que vendrán sobre las naciones de la tierra. Esta última descendencia será también la que observará las cosas más impresionantes que, como el Señor ha manifestado en su palabra y como el Señor lo ha dicho a través de profecía bíblica en esta iglesia, esta descendencia será la que observará las cosas más impresionantes que ojo no vio y oirá las cosas más espectaculares que no ha escuchado oído alguno desde la creación del hombre. Es por ese motivo que debemos armarnos de valor, que tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo en el cumplimiento de los mandatos del Rey de Reyes. Es por eso que debemos caminar sin temor, que tenemos que consolidarnos en el Espíritu Santo para no desmayar, para que en la consumación de todas estas cosas estemos acompañados y cogidos de la mano del Señor Jesucristo. Es la única forma de poder pasar por todas estas cosas que están sucediendo y que se irán agudizando en la medida en que vaya corriendo el tiempo. Es decir, estamos viviendo, como ya habíamos dicho, principios de dolores. Entramos ya a experimentar esa cantidad de cosas que vienen sobre el mundo. Existimos y estamos viviendo el tiempo del fin. La semana 70 de Daniel, sobre eso se ha predicado también en esta iglesia y están guardados en los registros del YouTube y de las redes sociales, ¿no? Estamos viviendo ese tiempo del fin. La semana 70 de Daniel está siendo desenvuelta y extendida ante nuestros ojos.
Los sellos del Apocalipsis están siendo abiertos. Las trompetas del Apocalipsis muy pronto comenzarán a sonar en el mundo, trayendo consigo grandes tribulaciones como jamás han acaecido. Las copas de la ira de Dios vendrán sobre la humanidad, que no quiso, como resultado de su incompetencia, aceptar este sacrificio tan solemne y de no haber vivido una vida de acuerdo a los preceptos incluidos en la palabra de Dios. Es por esto, hermanas y hermanos en Cristo, es por las implicaciones que tiene este altísimo costo divino, es por el alcance que tiene esta monumental obra de redención, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que debemos estar erguidos y no ceder ante la incredulidad que nos pueda reportar las condiciones caóticas y desenfrenadas de este mundo. Amén. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Esta era la palabra que teníamos el día de hoy. Gracias, Señor. Amén.